Bueno, iniciamos con lo que es la clase de hoy, que es proceso de investigación de mercados, y vemos que está compuesta por 6 puntos, que es definición del problema, desarrollo del enfoque, formulación del diseño de la investigación, trabajo de campo, preparación y análisis de campo y las conclusiones del informe. Pasamos con el primer punto, que es la definición del problema. Lo importante dentro de una investigación de mercados es definir precisamente el problema que se va a investigar o lo que queremos nosotros saber dentro de la investigación de mercados. Hay varios factores o varios rubros o varias actividades que nosotros podemos pues ir desarrollando, ¿sí? ¿Cuáles son estas factores? Uno puede ser pues principalmente el producto o el servicio que nosotros queremos investigar, ¿no? ¿Qué propósito de estudio queremos? Los antecedentes de eso, como nos menciona ahí. ¿Qué información necesaria y cómo se debe usar para tomar esas decisiones? Les decía, una es producto o servicio, ¿no? Es dentro de esa parte que queremos saber. Otra función importante es poder desarrollar o investigar la competencia, ¿no? Dentro de este estudio de mercado, pues podemos enfocarlo en un análisis de competencia. ¿Qué están haciendo nuestros competidores que nosotros podemos tomar en cuenta para poder desarrollar mejor nuestro producto o nuestro servicio? Ese análisis de competencia pues no solamente es digamos un solo competidor, no podemos hacer esa investigación en base a varios competidores y hacer el famoso benchmarking, ¿no? Que están haciendo las empresas similares a mí que yo puedo hacer o mejorar para que se lleve a cabo o se pueda desarrollar mucho mejor mi empresa o mi servicio o mi producto, ¿no? Entonces es bien importante determinar. Entonces ya estamos hablando de dos cuestiones importantes: producto y lo que es competencia. Otra cuestión también importante que podemos identificar ahí es el mercado, nuestros clientes. Es ahí esa parte de la segmentación a lo que puede ir enfocado esta parte de producto o servicio. O otros factores, ¿no? O sea, una investigación de mercado no solamente se enfoca en lo que es una cuestión empresarial, ¿no? Puede ser una cuestión deportiva, pues, puede ser una cuestión política, puede ser una cuestión de salud, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que religiosa, ¿no? También puede ser. Entonces, económica, hay muchos factores que se pueden determinar aquí. Entonces, ese otro factor, el mercado, es lo que yo puedo también hacer una investigación, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de 3 cuestiones importantes. Pero en la de mercado tengo que segmentar, ¿no? ¿A qué parte va a ir enfocado o a qué se va a desarrollar lo que es mi estudio, ¿no? Hombres, mujeres, niños, niñas, ¿no? Una población en general, de qué edades a qué edades, ¿no? Entonces estamos hablando ya en esa parte demográfica de lo que a mí me interesa como estudio de mercado. Otra parte importante es los gustos, ¿no? La psicografía de esa segmentación psicográfica, qué gustos tienen, conductual, qué tendencias tienen de compra, ¿no? Hoy que es el Buen Fin, pues hay un mundo de gente, ¿no? Comprando. ¿Por qué? Porque se hacen todos esos estudios y buscan precisamente atraer a estos nichos, pues a las personas que van a comprar esos productos. Vemos, si saldríamos a la calle o a los centros comerciales, pues sí vemos que hay un montón de gente, pero toda esa gente es un segmento especial, ¿no? No todos compran la misma cosa. Cada quien va a buscar de acuerdo a las tendencias o gustos que nosotros tenemos como consumidores, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y otra parte también importante es el precio,
¿sí? ¿Cómo nosotros podemos determinar un precio competitivo que nos permita realmente pues introducir un producto o un servicio a un mercado? Esa es otra cuestión, ¿no? Y es un conjunto de varias investigaciones. ¿Cuáles son esas investigaciones? Pues una es la competencia, ¿no? Otra es el producto y otra es lo que corresponde a lo que es el mercado, ¿no? ¿Qué se está desarrollando en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias de compra o de gustos de las personas? Bueno, últimamente se los comento a las personas que les doy esta clase, a los alumnos que les doy esta clase. Es importante, por ejemplo, vemos lo que pasa hoy en día con lo que es los teléfonos celulares, ¿no? En todas estas plataformas o redes sociales, pues realmente ahí nosotros, ¿no? Determinamos toda esta parte y las empresas están al pendiente de todo lo que se hace en esos estudios, ¿no? Están al pendiente de los gustos que tenemos, de las tendencias que tenemos, usan mucho los SEMrush, los motores de búsqueda, ¿no? Para que mediante esas keywords o esas palabras clave, pues sepamos a dónde va enfocado toda esta parte de ese estudio y qué es lo que nosotros estamos buscando como consumidores. Y eso también determina el último punto, que sería, dentro de esta definición del problema, el precio. ¿Qué precio es lo que vamos a dar? ¿A qué precio? ¿Cómo se va a determinar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuánto se va a qué precio pues se va a dar? La cantidad también puede ser otra parte importante, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí vamos viendo cómo se va desarrollando lo que es toda esta parte de lo que es la definición del problema, ¿no? Cómo se puede definir el problema de forma, digamos, más eficientemente, ¿no? Pero eso, como decimos ahorita, es una parte del propósito del estudio, ¿no? Contar con todos esos antecedentes, ¿sí? Tenemos que remitirnos a esa parte de la historia del producto o el servicio, de lo que queramos nosotros, por qué se está dando, ¿no? Y eso para las empresas es muy importante, porque eso va generando lo que es la tendencia, ¿no? Lo que están desarrollándose. Siguiente punto es el desarrollo de un enfoque, ¿no? El marco de referencia objetivo, modelos analíticos, preguntas de investigación o hipótesis, la identificación de la información, pues que se va a necesitar. Ahora sí, ya determiné yo mi desarrollo del problema. Bueno, pues entonces ahora voy a empezar con el desarrollo de enfoque. Ya determiné que lo que yo quiero saber es precio, ¿no? Un precio competitivo. Bueno, pues entonces ahora sí me voy a ir a esa parte referencial de lo que me dicen esos historiales, en base a esa investigación de esos antecedentes, de cómo se ha venido desarrollando el precio, ¿sí? Cómo ha venido, digamos, la alza, o cómo se ha mantenido en un lapso de un cierto tiempo. Puede ser un trimestre, un cuatrimestre, un semestre, un año, ¿no? Entonces, dependiendo del producto o el servicio que nosotros queramos o que estemos haciendo esa investigación. Hay casos en los que, volviendo a esa parte de precio, pues el precio se mantiene estable, ¿no? Con cierta cantidad. Hay en algunos casos que no, varía, hay unas variaciones. Y de igual forma, ¿no? Lo que mencionamos, el enfoque de mercado, pues igual, ¿no? Los mercados de hoy en día son mercados muy volátiles, cambian muy rápido, salen muy rápido productos, ¿sí? Entonces esa parte de investigación pues empieza a desarrollar mucho más el mercado, ¿no? Darle ese enfoque que nosotros queremos. Eso es importante, muy importante. Esos dos puntos por algo están al principio, ¿no? Desarrollar el problema, o definir, perdón, el problema, y desarrollar el enfoque que se le va a dar a esa investigación, ¿sí? Puede ser un enfoque totalmente analítico, puede ser un enfoque científico, puede ser un enfoque, lo que decíamos ahorita, ¿no? Un enfoque político, una campaña, ¿no? de un candidato. Puede ser un enfoque médico, ¿no? Ahora como lo que pasó hace unos años con el COVID, que tan bueno fueron las vacunas, cómo se fueron desarrollando, toda esta parte, ¿no? De dónde surgió todo este problema del COVID, ¿no? Bueno, pues sabemos de China, ¿no? Pero
Pero hay un caso muy, muy palpable ahí, ¿no? Como generalmente todos los países de Occidente, pues se enfermaron, pero muy curiosamente, pues en China no hubo tantos muertos, o bueno, muchos, pero no a la comparación o al porcentaje de otros países. Rusia, por ejemplo, que no tuvo casi muertos, Cuba, o sea, si se fijan, entonces ahí está esa parte, ¿no? Ese enfoque, digamos, económico, político que se le pudo haber dado, ¿no? Y con una afectación de salud importante. Entonces ahí estamos dos puntos, digamos, primordiales. La formulación del diseño de la investigación, ahora sí. ¿Cómo voy a investigar? ¿Qué esquema voy a llevar a cabo para este proyecto? Detallar todos estos procedimientos, el propósito, ¿no? Hay un sinfín de diseño de formulación de investigación. Digamos, los más usados, la encuesta, ¿no? O los test, que hoy en día se nos facilitan muchísimo, pero esos test que anteriormente se hacían, pues tenían que ser muy, muy rápidos, muy rápidos y efectivos. ¿Por qué? Porque eran face to face, ¿no? O sea, de persona a persona, no eran digamos, o no existían en aquellos tiempos todas las redes sociales que tenemos hoy en día o la tecnología. Entonces, generalmente eran esas encuestas que te abordaban y te decían 5 o 6 preguntas, cuando mucho. ¿Por qué? Porque generalmente pues no tenemos tiempo, no nos gusta, ¿no?, estar respondiendo a este tipo de estudios. Pero con la tecnología, pues hoy en día ha cambiado todo esto. Toda la gente está pegada al celular, estamos pegados al celular y buscamos ese enfoque tecnológico. Hay muchas herramientas donde se pueden hacer los test, ¿no? Y lo podemos ver. La más común, lo que es Google Forms, y de ahí en los formularios pues desarrollamos toda una encuesta y ahí nos pueden ir contestando, ¿no? Cambia también esa parte de estructura, porque ya no puede ser solamente un test de 5, una encuesta de 5 o 6 preguntas. La podemos llevar más allá, ¿no? A mucho más, mucho más, pues preguntas, ¿no?, que me permitan saber más de lo que yo quiero o pretendo conocer, ¿sí? Entonces, o realmente la puedo hasta enfocar en dos vertientes, ¿no? A lo mejor producto y mercado, producto y precio, o en 3, ¿no? O hasta en las mismas 4, dependiendo. O sea, una encuesta de 20 preguntas, pues te las contestan rápidos por medio de teléfono celular. Entonces, es esa parte que nos permite o que nos hace que nos desarrollemos de forma más eficiente en toda esta cuestión de investigación de mercados. Trabajo de campo. Bueno, esa es una, no estamos hablando de una nada más, pero hay focus group, ¿no?, donde podemos hacer una mesa donde haya ciertas personas con un moderador, una cámara para poder grabar y que se pueda desarrollar esa parte de la investigación, ¿no? Se plantea lo que es el problema o lo que se tiene que investigar, y mediante esa debate o mini debate empezamos a ver los gustos, las tendencias, lo que gusta, lo que no gusta, características que pueden aportar, o sea, un montón de cuestiones que los propios o el propio mercado, que son ese pequeño grupo, puede aportar al desarrollo de lo que es toda esta parte de la investigación de mercado, ¿no? Otra parte también importante que se puede dar dentro, o herramienta que se puede dar dentro de la investigación de mercados, pues son las cámaras de Gesell, ¿no? Por ahí siempre les pregunto que si conocen y luego me dicen que no, pero todos conocen una cámara de Gesell, porque todos hemos visto la película donde pues está el delincuente o el que llevan a la cárcel, lo meten a un cuartito donde hay una mesa, una silla, y entra el investigador y empieza a cuestionarlo, ¿no? A hacerle una serie de preguntas. Bueno, pues el vidrio que se ve, o ese espejo que se ve, es la cámara de Gesell, donde está la otra persona que empiezan a desarrollar toda esa observación de lo que es esa entrevista, ¿no? Pero muy común también estás en lo que es los juguetes para los niños, ¿no? Ellos
los ponen en cámara de Gesell, les ponen un producto, un juguete, y los niños empiezan a jugar con él y empiezan a dar toda su opinión espontánea de lo que ellos están percibiendo al jugar con ese tipo de juguete. Y atrás de esa cámara pues existen un montón de gente, ¿no? Diseñadores, psicólogos, pedagogos, o sea, un montón de personas que van haciendo nota, van tomando nota de toda esa investigación, de lo que el niño está diciendo, de lo comportamiento que está teniendo hacia ese tipo de juguetes. Entonces así es como pudiera ser otra parte. Otra también puede ser la observación. La observación es otra herramienta que nos permite hacer una investigación, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues ahí está en esa parte de lo que es investigación o el diseño de esta investigación, ¿no? Esas herramientas que podemos usar. El trabajo de campo, que incluye, pues definir toda esa información necesaria, dentro de la formulación, todavía estamos dentro del diseño de la investigación, definir toda esa información, qué preguntas voy a hacer, ¿no? Qué es lo que quiero conocer, qué es lo que quiero saber, análisis de esos datos secundarios, cuáles son todos esos datos secundarios, mismas investigaciones que se han hecho anteriormente de lo que yo quiero investigar, ¿no? Que me permiten, pues precisamente echar mano y darme una idea, ¿no? O facilitar esa información que me permita tener una investigación pues más completa, ¿no? Investigación cualitativa es todas esas parte de lo que corresponde a las cualidades que pudiera tener el producto o el servicio. Es lo que como les comento, ¿no? Esa parte de los juguetes, que los niños van viendo esas cualidades que van teniendo, o el servicio, ¿no? Todas las cualidades que se van dando. ¿Qué técnica para la obtención de datos? Igual, lo que les decía, toda esa información que se va arrojando, toda esa datos, esa data, ¿no? Que nos va dando, pues se tiene que cuantificar. ¿Cómo se puede cuantificar? Pues se tiene que hacer un desarrollo de lo que es gráficos, mediciones, toda esta cuestión. Es importante dentro de esta investigación o dentro de este análisis hacer ese conteo o ese análisis de la información o de datos mediante algún tipo de numerología. ¿A qué voy? Cuando hacemos esta parte de la investigación, ¿sí? Es importante dentro de este desarrollo, como nos dice ahí, ¿cómo voy a definir esa información? O sea, ¿cómo voy a hacer el tipo de preguntas o esa observación, ¿no? Yo tengo que tener ya un patrón, un esquema, un checklist, donde yo tenga que checar todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo que cuantificar. Entonces, lo importante de aquí es generar esa información cerrada. ¿Qué quiere decir? Palomear un sí o un no, falso verdadero, o sea, ya determinar un rango de ¿cómo se llama? De información, ¿sí? Por ejemplo, precio, un rango de 100 a 200 o a 500 pesos, o sea, usar rangos, porque eso me va a permitir a mí cuantificar, ¿no? En porcentaje o en número, para poder dar una ponderación o una calificación de esa parte de estudio. Entonces aquí esto es algo bien interesante, porque si lo hacemos como sea, no en número, en porcentaje, si yo genero un porcentaje bajo de una investigación, pues tengo que ver cuáles son las causas de ese porcentaje bajo, por qué se está dando ese porcentaje o ese número bajo. Y el otro porcentaje alto, ¿sí? También se debe de estudiar, o sea, se debe dar ese estudio para que podamos complementar. Lo interesante aquí, o lo que se pretende dentro de esa investigación de mercados, es que realmente se pueda desarrollar el producto o el servicio o lo que queramos nosotros dentro de ese mercado meta, que es, pues, de ese pastel que está ahí, pues tener una mayor parte del pastel, ¿no? Entonces
porque no solamente soy yo, y todos quieren el pastel completo. Entonces es generar esa parte una parte de ese pastel que es lo que nosotros queremos para nosotros, ¿no? Para tener ese mercado cautivo, ¿no? Procedimientos de medición, ya lo acabo de decir, porcentajes, numerología. Los diseños del cuestionario, lo que les digo, tenemos que diseñar bien esa parte, ese checklist, ese cuestionario, ese muestreo, ¿sí? Toda esa parte que nos interesa saber. No podemos hacer una entrevista o no podemos hacérselo a toda la población o a todo nuestro universo que nosotros pretendemos que es lo que queremos investigar. Tenemos que sacar una muestra de esa población que sea factible para que la investigación de mercados sea apta, ¿no? O sea, lo más apegada a una realidad posible. Entonces, es esa parte, ¿no? Y por último, ese análisis de datos en gráficos o en términos matemáticos, en términos porcentuales, en términos de números, que nos permitan tomar una decisión o llegar a una decisión lo más adecuada posible para lo que es la investigación y que nos permita pues desarrollar esa parte del mercado, ¿no? Penetrar un mercado. Trabajo de campo, ahora sí, ¿no? Ya vemos toda esa recopilación de datos, ¿no? Las encuestas personales, lo que decíamos, que ya no se usan casi. Telefónicas que sí hay, pero pues generalmente no las cubrimos y en este caso, bueno, ahí están encuestas electrónicas, lo que mencionamos, encuestas por correo, que también ya casi no se dan, pero sí se dan esta parte de todas las técnicas en las herramientas, ¿no? Que tenemos como son las redes sociales. O lo vemos también, por ejemplo, en las plataformas de televisión, ¿no? Por ejemplo, YouTube siempre te saca una encuesta que pues generalmente no contestamos, ¿no? A menos que sí nos interese mucho el producto, pero generalmente no nos saltamos. Pero es esa parte, ¿no? Ahí está ese trabajo de campo que se tiene que realizar. Cámara de Gesell, ¿no? Que muchas universidades las tienen y se piden. Laboratorios también, por ahí está en algunas universidades tienen laboratorios específicos para esto. Entonces sí hay esta parte de física donde se pueden desarrollar toda esta investigación, ¿no? Bueno, lo vemos también como lo hacen muchas empresas que lo han hecho a la antigüita, ¿no? Tupperware, Betterware, todo este tipo de empresas que van y hacen sus presentaciones en la casa. Pues esa es una investigación de mercados y una venta de productos. ¿Por qué? Porque alguien dice, es que ¿por qué no tiene esta parte, este producto? ¿Por qué no se hace así? ¿O por qué no tiene este complemento? Entonces, toda esa parte también, y así es como también van desarrollando los productos las empresas, ¿no? En base a lo que nosotros como consumidores vamos aportando y vamos desarrollando en lo que es la parte de la investigación. Eso es importante que sepamos cómo utilizar estas herramientas que están ahí a nuestro alcance, ¿no? Es en el trabajo de campo. Preparación y análisis de los datos. Ok, ya hicimos toda esa parte de lo que es la encuesta o el trabajo de campo. Pues ahora sí vamos a la revisión, ¿no? Hacemos toda esa revisión de todos los datos. Codificamos, ¿sí? Lo que yo les comentaba, ¿no? Les damos esa interpretación del por qué ese porcentaje es en lo que nos están diciendo sí y por qué ese porcentaje nos está diciendo no. Entonces hacemos una transcripción de toda esa información, ¿sí? En una conclusión que nosotros queremos o hacemos de acuerdo a cada una de las preguntas que nosotros vamos desarrollando. Y por último, verificamos que realmente toda esa información se acorde a lo que nosotros estamos queriendo investigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues también hay sesgos dentro de esta investigación, ¿no? Hay gente que te puede contestar nomás por contestarte, o poner cuestiones que si en algún caso con preguntas abiertas, pues que no van, ¿no? O tengan ese sesgo, ¿no? Que es una persona pues que realmente su gusto es muy, muy diferente
y hay un sesgo ahí, ¿no? Pero también es parte de ese mercado, ¿no? De estudio de ese mercado, porque también nos puede aportar y verificar toda esa parte de la información que se dé, ¿no? Y por último, y ya me adelanté un poquito, esa parte de conclusión, ese informe, ¿sí? ¿Qué es esa parte? Pues documentar todas esas preguntas de investigación, del enfoque del diseño de la investigación, todos los procedimientos para obtener todos estos datos, análisis de los datos, lo que yo les decía, y los resultados, y concluir con un informe. Eso es muy importante, generar un informe de esta investigación que permita precisamente en este caso a lo que son las empresas o los que manejan las empresas o nosotros como empresas que estemos, que nos permita tomar esa decisión, ¿sí? Es importante y estudiar esa parte del informe. Y vemos ahí, ¿no? Lo que es la investigación de mercados, vemos las 4 variantes, lo que yo les comentaba, variables controlables por la mercadotecnia, que es el mix mercadológico, que es el producto, que lo podemos controlar porque es dentro de la empresa, el precio, la plaza, perdón, y las promociones que damos. Hoy día, pues ahí se ve, ¿no? Lo que estamos viendo en este fin de semana, ¿no? El famoso Buen Fin. Grupos de clientes, los consumidores, ¿sí? Externos, los propios empleados, accionistas y proveedores. Es esa parte que también es una parte importante dentro del estudio de mercado. Bueno, por ahí se me iban los proveedores. Accionistas, pues no tanto, ¿no? Los accionistas buscan un beneficio, un lucro, nada más. Pero sí los proveedores, porque también se puede hacer un estudio de mercado de proveeduría. Entonces es importante desarrollar esta parte, ¿sí? Otro factor no controlables, ¿sí? Son los factores externos o ambientales o medioambientales, ¿no? La economía no la podemos controlar, ¿no? La inflación, la depreciación, crisis, alguna devaluación de un peso, del peso o de alguna moneda, ¿no? El dólar, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el año pasado por ahí de marzo o abril llegó hasta 16 pesos. Entonces es una cuestión que no controlamos nosotros, ¿sí? Respecto al dólar. Importante porque si nosotros generamos productos o servicios relacionados con esta moneda, pues va a haber una variación, ¿no? Competencia no la podemos controlar, las leyes, ¿sí? Que genera el país, impuestos, por ejemplo, ahorita lo que está en política exterior o en comercio exterior, las cuestiones con Trump, ¿no? Que está poniendo aranceles, pues no lo podemos controlar, ¿no? Simple y sencillamente nos podemos acatar a la ley de comercio o a las leyes aduaneras y tener uno de los principios de lo que fue el GATT o lo que es hoy en día la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Lo que es reciprocidad o de las bases de lo que es el comercio exterior. ¿Y qué es lo que se está viendo, no? Ejemplo, Estados Unidos pone arancel a China en X productos y que son los más fuertes, digamos, que se venden en Estados Unidos, pues China hace lo mismo, ¿no? Le pone un arancel del mismo porcentaje a los productos más importantes de Estados Unidos. Igualmente, ¿no? Lo que pasó con Canadá y México, que son vecinos, nos puso un arancel en ciertos productos, pues México respondió poniéndole aranceles en ciertos productos, igual Canadá. Entonces son leyes, ¿no? Son cuestiones de comercio exterior que no podemos controlar, entre ellos pues, política económica, política comercial, todas estas cuestiones, ¿no? La sociedad también, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, lo que es con las marchas que se están dando, estas cuestiones de inseguridad, ¿no? Que genera la delincuencia organizada, son cuestiones que no controlamos. Bueno, no nos vayamos tan lejos. La semana pasada, hace 15 días, estuvieron cerradas las carreteras. ¿Por qué? Porque los agricultores nacionales cerraron carreteras. ¿Por qué? Porque les pagan muy barato el precio de su siembra, ¿no? Y es un factor, pues en este caso agrario, político, ¿sí? Político-agrario, que genera, ¿no? Estos bloqueos y esta parte de pues no puedo generar, no puedo desarrollar, no puedo hacer comercio y me pueden desestabilizar mi investigación, ¿no? Y por último,
lo que es el marketing, perdón, estratégico, ¿no? Esa parte de la segmentación, ¿sí? El mercado al cual va dirigido, el targeting, ¿no? El objetivo, a lo que yo quiero llegar, o dentro de mi investigación, ¿no? Específicamente. El posicionamiento que yo quiero, importante también, lo que yo quiero desarrollar dentro de esa parte de mi investigación, dónde me quiero posicionar en precio, ¿no? Lo que están haciendo hoy en día los chinos con esa economía de escala, mucha producción, barata la producción, mucha ganancia, entonces pueden entrar con precios pero muy competitivos o muy bajos y pueden desquiciar, ¿no? Es una parte estratégica de lo que es la economía, ese posicionamiento. Y el desempeño de los productos o servicios de lo que yo quiera desarrollar, ¿no? Entonces, si se fijan, chicos, o sea, esta parte de investigación de mercados es importante, ¿no? La tenemos que desarrollar y la tenemos que hacer, y ahí van los puntos, ¿no? Entonces, podemos generar toda esa parte, ¿no? Ahí un ejemplo, ¿no? Caso Johnson & Johnson, deciden vender aspirinas para bebés y tuvieron un problema, ¿no? Bueno, la aspirina, el famoso Tylenol, bueno, ahí les puse los aceites, pero que de hecho esa va a ser su tarea, la investigación que pasó con Johnson & Johnson con Tylenol, que es el famoso paracetamol. Cuando salió el medicamento, hubo algunas muertes de niños, ¿no? Pero se dio toda esa parte, todo ese proceso de investigación de mercados, el por qué fueron las causas de que fallecieran bebés por el consumo del Tylenol, del paracetamol. Bueno, ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero en mi caso, o en el caso de mi generación, anteriormente era la famosa neumelubrina, ¿no? Era un medicamento que controlaba pues el dolor de cabeza, la temperatura o la fiebre, cuestiones así, ¿no? Nace o crean el Tylenol y genera toda esta parte de un nuevo medicamento más eficaz, pero sí tuvieron un problema, ¿no? Entonces generaron toda esta parte de investigación de mercados y se dio esa situación. Otra parte importante, de hecho creo que hay una película con DuPont, con el teflón, igualmente, ¿no? Pero ahí sí ya fue un caso más complejo y más de demandas judiciales por la muerte y contaminación de ríos y de gente y de un montón de animales, ¿no? Pero pues también, ¿no? Hicieron esa investigación, por parte de DuPont del famoso teflón que no se pegaba los alimentos, y ahí se da, ¿no? esa situación. Entonces, para eso sirve, ¿no? La investigación de mercados. Por eso les digo, ¿a qué lo enfocamos? En este caso, lo que hicimos Johnson & Johnson, el famoso Tylenol, ¿no? O la aspirina para bebé. Entonces, de tarea es eso. ¿Qué hizo Johnson & Johnson o Johnson & Johnson respecto a la aspirina o al Tylenol, y cuál fue el caso o cuál fue lo que propició que estos niños tuvieran esos decesos, ¿no? Al consumir esta aspirina o este medicamento. Entonces les dejo grabada ahí la clase. Denle una revisada, chequenla bien, y cualquier cosa, ya saben, estoy a sus órdenes. Ahí por la plataforma ya saben que no me meto muy seguido porque pues tengo vida, como les digo, y si quieren, ya saben, está abierto mi WhatsApp para cualquier duda o comentario. Recuerden, la tarea es Johnson & Johnson, y por ahí nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, que tengan un buen fin.